Estamos estudiando ya el libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos viendo otra vez el aspecto de la oración, dado que en el capítulo 8 habíamos aprendido que las oraciones suben a la presencia del Señor y es de veras, mi hermano, la intención mía que usted ore y que oremos bastante para que lleguen a la presencia del Señor nuestras oraciones. Ya tenemos certeza a través de la palabra de Dios de que Él las está escuchando. Así que no perdamos el tiempo y oremos bastante. Apocalipsis 9 es un pasaje un poco complicado, es un pasaje difícil. Y me llama la atención porque acabamos de estudiar los sellos y ahorita está hablando del séptimo sello. Y el séptimo sello habla de las 7 trompetas. Ya estudiamos hace 2 semanas las primeras 4 trompetas. Y ahora entra la quinta trompeta. Pero antes de que suene la quinta trompeta, si usted recordará en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, lo voy a volver a leer, 8:13, dice: y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los 3 ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la cosa ha estado terrible, la cosa ha estado catastróficamente difícil. Cuando las personas en el sexto sello se fueron a esconder de la ira del Señor, estaban hablando de ese día de la ira del Señor tan difícil que ¿quién va a poder resistirlo? Y en las primeras 4 trompetas podemos ver que sí, las cosas efectivamente se pusieron difíciles. Hay tsunamis, hay guerra, hay oscuridad. Miren, la tierra se va a volver un lugar, óigame esto, insoportable para vivir. Pobres aquellas personas que queden en aquellos tiempos, porque la tierra va a ser inhabitable y aún así van a tener que seguir habitando en ella. Pero eso no es todo. Este ángel viene y dice: ay, 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 3 ayes. Y esos 3 ayes significan: lo que está sucediendo no es nada. Las cosas se van a poner terribles, se van a poner peores. Y mi hermano, mi hermana, no es mi intención al estudiar este libro asustarle. Al contrario, yo creo firmemente en el propósito que Dios dejó a través del libro de Apocalipsis cuando dijo: bienaventurado el que lee estas palabras y los que la escuchan. Yo realmente creo y estoy buscando que yo y mi familia seamos bienaventurados, pero también usted y su familia sean bienaventurados al estudiar esta palabra. Las cosas van a poner terribles. Vamos a ver de qué se trata. El capítulo no es un capítulo muy complicado que yo de veras espero que mientras usted esté escuchando, esté apuntando y esté orando. ¿Para qué? Para encontrar esperanza en lugar de temor. ¿Sí? Solamente el no cristiano, solamente el que no tiene a Cristo, no tiene esperanza y ve esto con temor. Pero nosotros, sus hijos, leemos este libro con mucha esperanza, a pesar de que este capítulo 9 va a ser difícil. Veamos, entremos en materia. Apocalipsis 9, versículo 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Me llama mucho la atención esto primero. Viene el ángel y toca la trompeta, ¿sí? Y cuando toca la trompeta, Juan dice que él vio una estrella que cayó del cielo. Ahora, la palabra cayó, que dice en la mayoría de las versiones, no significa que Juan está viendo a la estrella que viene y cae, sino que ese cayó se puede traducir también como que había caído. O sea que tiempo atrás
esa estrella había caído en la tierra y ya llevaba tiempo en la tierra. Solo que, veamos esto, dice, primero, la estrella ya había caído del cielo a la tierra y dice, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Y qué significa ese se le dio? Significa que esa estrella no es un astro, ¿sí? No es un cometa, un asteroide, es una persona. Lo más seguro es que no es un asteroide, sino que es una persona que, óigame bien, a la que se le dio la llave del abismo. Me llama la atención esto y esto es importante. ¿Quién será esta persona? Para muchos, esta persona es Satanás. Y es muy probable que esté hablando de Satanás por las características que más adelante en otros pasajes también hace referencia. Podría parecer que está hablando de Satanás, sobre todo por el pasaje de Isaías capítulo 14, Isaías 14, versículos 12 al 14, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Entonces, para muchos este pasaje está hablando de Satanás y podría ser que esté hablando acá de Satanás. También puede ser que esté hablando de un ángel. Que Juan lo que haya visto, esa estrella, es un ángel que posiblemente, interpreto yo, estaba guardando la llave del abismo. O estaba guardando la puerta del abismo y se le va a dar ahora la llave. Sea, lo que viene es muy difícil. Es muy difícil, ¿sí? El abismo. Dice que se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es este abismo? Óigame bien. El abismo es un lugar donde se encuentran prisioneros los demonios, los ángeles caídos. Ahí están aguardando, según la palabra de Dios, los demonios y los ángeles caídos, que vengan los tiempos finales y el juicio final. Usted puede ver en Lucas capítulo 8, versículo 31. Abra su Biblia y toda la familia vean que los demás abran su Biblia. Si hay alguien que tiene su Biblia y no sabe buscar todavía, pues ayúdenlo por favor a encontrar este pasaje. Lucas 8, 31 dice, y les rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Quiénes? Está Jesús liberando a una persona y se encuentra con un demonio que se llama Legión. Y cuando Jesús va a reprender a este demonio que se llama Legión, viene Legión y le dice, está bien, nos vamos a ir, pero por favor, no nos mandes al abismo. ¿Qué significa eso de que el demonio no quiere ir al abismo? Significa que ese abismo ha de ser un lugar, óigame bien esto, terrible, 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 que ni los mismos demonios quieren ir ahí. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Vea usted Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó, oiga esto, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué significa esto? Que el abismo es un lugar donde están los seres espirituales. Y aquí es bien interesante porque está hablando de los falsos maestros también, ¿sí? Es un lugar reservado para estas personas, estos seres espirituales que se rebelaron en contra de Dios. Y hablando también, Pedro está hablando de los falsos maestros. Qué lugar tan terrible como para pensar en estar ahí. versículo 6. Judas 6, vea eso.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vea esto, ¿qué significa? Que los demonios, todas estas personas que fallaron al Señor y a la dignidad que Dios les había dado, están prisioneros, algunos están prisioneros en ese abismo, esperando que llegue el día del juicio final. Aquí en Apocalipsis 9 se está abriendo el abismo, se está abriendo esa prisión. Versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Vea qué cosas las que están sucediendo acá. El humo del pozo, abren ese pozo, quitan, no sé cómo será eso, pero tienen la llave, abren el pozo, se abre la compuerta, y dice aquí que Juan vio cómo subió un humo tan denso, tan oscuro. Pero ¿por qué era tan denso y tan oscuro? Porque dice que era como el humo de un gran horno. El humo de un gran horno. Esto había sucedido antes. Allá en Génesis capítulo 19, Génesis 19, 28, quiero que usted me acompañe. Habían dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que habían pecado, eran las ciudades de pecado, porque había fornicación, había robo, había inmoralidades sexuales, y entonces llegó juicio en contra de estas ciudades. Y vea lo que dice acá cuando llegó ese juicio. Y miró, ellos salieron, y salió Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. Y dice el versículo 28, 19, 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí, el humo subía de la tierra, oiga esto, como el humo de un horno. ¿Qué significa esto? Que la ciudad de Sodoma y Gomorra ardió como ardía ese abismo. Fue insoportable el pago del pecado de estas ciudades. Así están en aquel abismo con razón, ni los demonios podían estar ahí. Lo único que puede venir, mis hermanos, del maligno es oscuridad. Lo único que puede salir de ese lugar donde están los demonios, están los ángeles caídos, es oscuridad. Aunque a veces a nosotros el pecado no nos parezca grave, solamente es esto, solamente es una mentirita, solo me robé un poco de dinero, solo me dije una pequeña mentira, una mentira blanca. Todo lo que venga del pecado se traduce en oscuridad, y eso es malo para nosotros, es malo para la humanidad. Cuando la oscuridad reina, el temor y la incertidumbre gobiernan sobre los hombres. No hay nada más terrible que estar a oscuras. Está usted en su casa de noche viendo su programa de televisión y de repente se apaga la energía eléctrica. Se fue la luz, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Se fue la luz. Algunos se quedan sentados, otros rápido activan su teléfono, empiezan a alumbrar. Porque caminar a oscuras es terrible. Al meterse en un bosque oscuro a medianoche es terrible. Lo único que produce la oscuridad es temor e incertidumbre. Y eso fue lo que sucede. Sale ese humo y se llena toda la tierra de oscuridad. Y el viento dice que también se llena de oscuridad. ¿Cómo ha de ser eso de terrible que hasta el viento, que nosotros lo vemos sin color, ha de ser algo muy terrible? Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Empieza a salir humo del pozo, humo negro de horno, y el mismo humo dice que empiezan a salir unas figuras
tenebrosas, unas mutaciones. Óigame esto, esas son mutaciones. Si usted oye la descripción de esas langostas que salieron, son cosas terribles, son mutaciones que solamente por el enemigo, solamente por el poder demoníaco podrían llegar a tomar ese tipo de formas. Se han encontrado, tras la explosión de Chernobyl, se han encontrado mutaciones en algunos animales, con 3 ojos, con lengua de doble punta, animales, miren, cosas tan raras, consecuencia del pecado del hombre, del desorden del hombre. Aquí se abrió el pozo y sale langostas de ese lugar terrible, de ese abismo. Vea usted, versículo 5, vamos a saltarnos ahorita al versículo 5, después regresamos. Versículo 7, vea cómo eran estos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpión y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Se imagina usted esa figura? Yo le recomiendo, si usted puede buscar más adelante en YouTube un video de Apocalipsis 9 ilustrado. Apocalipsis 9 ilustrado, búsquelo. Ahí da una figura más o menos de cómo era eso. Y es una langosta con cuerpo como de caballo, con cara de hombre, con corona de oro. Miren, con pelo de mujer, la langosta, una cosa rara, una cosa terrible. Y me llama esto la atención porque esto solo puede ser producto de la obra espiritual demoníaca. Solo el demonio es capaz de hacer cosas tan deformes y a la vez tan tenebrosas y tan poderosas. Y eso es importante porque muchas veces el pecado al que nosotros nos hemos adaptado bíblicamente puede ser una cosa terrible, una cosa horrible. Espiritualmente debe ser algo que, si nosotros pudiéramos ver este pecado que cometemos con los ojos espirituales, créanme que huiríamos asustados de esos pecados. ¿Sí? Características que vemos de estas langostas. Primero, semejantes a caballos de guerra. Langostas semejantes a caballos de guerra. En unos grillos grandes que parecían así, caminaban como que iban a la guerra, ¿verdad? Eran posiblemente seres inteligentes. ¿Por qué seres inteligentes? Usted puede ver en el versículo 7 que tienen primero coronas de oro en la cabeza. Eso significa que había victoria en la vida de ellas. También tenían rostros como de hombre, dice la palabra. Esto hace referencia, mis hermanos, a que estas langostas posiblemente eran como pequeños demonios que sí craneaban las cosas. Por eso tenían rostro, tenían como cabeza humana estas langostas. ¿Sí? ¿Se les está imaginando? ¿Qué más? Eran seres engañosos. Seres engañosos. ¿Por qué? Dice en el versículo 6, ¿verdad? Y aquellos días, versículo 8, ¿verdad? Versículo 8, tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como leones, o sea que tenían cabello. El cabello de una mujer era algo muy seductor para las personas, para los judíos y para las personas en aquellos tiempos. Era el cabello de mujer algo muy digno, algo muy apreciable, pero a la vez tenían dientes como de leones. ¿Qué quiere decir? Que parecían
como atractivas, parecían como seductoras, pero en la boca eran capaces de devorar. Me llama mucho la atención el comentario que hace Francisco La Cueva. Oiga esto. Respecto a esta parte de cabellos de mujer y dientes como de león para devorar, dice: es un símbolo de poder destructor, implacable, como el de un león cuando ha arrebatado una buena presa, no la soltará por mucho que se le hostigue. O sea que viene el león, agarra la presa y por más que esta presa intente luchar, no puede escaparse. Estas cosas, hermanos, deben llamarnos a la reflexión. ¿Por qué, dice usted? Hay pecados, por ejemplo, el pecado de la pornografía, por poner este ejemplo, que pareciera un pecado al cual muchos se están adaptando en sus redes sociales, en sus noches viendo tele. Muchos tal vez se están adaptando en las películas. Hoy en día es muy fácil ver personas teniendo relaciones, actores y actrices desnudándose como que nada en la televisión. Es arte, dicen muchos. Pero muchas veces es el trabajo del enemigo de seducir al hombre para atraparlo, y por más que intente salir de ese problema, de ese pecado, ya lo tiene atrapado. Es un demonio el que le tiene agarrado, del cual usted muchas veces quiere escaparse y dice: no, yo ya no quiero este pecado, lo quiero dejar atrás. Pero los dientes del león con el que estas langostas están trabajando, los dientes del león que aferran a su presa, muchas veces son los que hacen difícil la victoria. Por eso es bien importante que entendamos: cuando nosotros pecamos, cuando nosotros bebemos, cuando nosotros vemos pornografía, cuando nosotros nos adaptamos a la mentira, cuando nosotros nos adaptamos, óigame esto, a la rebelión y a la desobediencia. Muchos hacen la obra de Dios en desobediencia. Hermanos, todo eso puede ser muchas veces obra demoníaca. Tengamos mucho cuidado. Debemos estar orando, atentos a la palabra de Dios, velando y orando para no entrar en tentación, como dijo Jesús. ¿Sí? ¿Qué más? Versículo 9. Son seres poderosos. ¿Por qué? Porque según el versículo 9, cargan una vestimenta con la cual no se les puede dañar. Pero a la vez, ese sonido que emiten, usted puede ver en el versículo 9, como carros de caballo corriendo a la batalla, producen temor. Son seres poderosos los que están atacando a la tierra en esta quinta trompeta, en este primer ay. La tierra va a sufrir. Son venenosos. Vea usted, versículo 10. Tienen colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder, oiga, para dañar a los hombres durante 5 meses. Tenían veneno, demoníacamente venenosos, pero sin poder, oiga esto, para quitar la vida, para dar muerte. Porque el enemigo lo más que puede hacer es lo que se le ha ordenado que haga y el límite que se le ha impuesto. Volvamos al versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Lo más natural de una langosta es, los israelitas sabían de esto, Egipto lo había experimentado en su 8ª plaga, que se comen todo. Salen las langostas en una plaga como de aproximadamente 3 kilómetros y comienza a comerse todo a su paso. Se comen los bosques, se comen los jardines, se comen los cultivos e incluso empiezan a comerse hasta los animales, las langostas, principalmente animales muertos. Pero acá, a estas
a estas langostas, a estos pequeños demonios, les digo yo, dice que no se les dio permiso de arrasar con todo lo que normalmente arrasaban, ¿sí? Sino, vea ese versículo 4, ¿verdad? Sino solamente a quienes, a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se recuerda usted en 7.3, Apocalipsis 7.3? Dios había sellado a unos para que no sufrieran lo que iba a sufrir el resto del mundo. Los sellados de Dios no van a sufrir esto. Los sellados de Dios están libres de esto. Pero estas langostas no van a actuar de manera natural. Van a dañar al hombre, pero no a cualquier hombre. Al hombre que no está sellado, que no ha querido acercarse al Señor. Miren, para estos tiempos, para esto que está sucediendo aquí, la iglesia ya no está. Usted y yo ya no estamos, ¿sí? La iglesia ya pasó por todo, ya está, ya fue la segunda venida del Señor, ¿sí? Pero hay unas personas que fueron selladas. Y nosotros debemos entender que el cuidado de Dios para nosotros, sus hijos, los sellados de este tiempo, los sellados del año 2020. Dice Efesios capítulo 1, Efesios 1, 13 y 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Significa que nosotros somos sellados y estamos esperando la redención del Señor, no la destrucción. Nosotros no estamos esperando la destrucción, nosotros estamos esperando la redención que vamos a tener por medio de Cristo, donde seremos transformados y viviremos con Él para siempre. Yo espero que usted esté esperando eso y que tenga la garantía de que ha sido sellado por el Señor. Pero si usted no tiene esa garantía, usted tiene que creer en Jesucristo, entregarle su vida y dejar ser sellado por Él. ¿Sí? Para estos tiempos la iglesia ya no está. Pero aún así el día de hoy hay demonios que todavía nos están atacando. Hay demonios que roban la paz en nuestra casa, en nuestra familia. A mí no se me olvida una imagen que vi del demonio de la infidelidad. Lo vi en internet, ya nunca lo volví a ver. Me dio miedo esa imagen. Dos personas en esa imagen siendo infieles y alrededor de ellas se veía como el demonio que se gozaba. Cosa más horrible. Cosa más horrible. El pecado es algo terrible, mis hermanos. Es algo terrible. Ahora estas tienen un límite. Estas langostas tienen un límite. Vea usted el versículo 5. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y en su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. La orden que se les dio, porque el enemigo no puede dejar de recibir órdenes, ¿sí?, es que no maten. Solamente pueden atormentar, solamente pueden causar daño, y durante un tiempo limitado. Y me llama mucho la atención este tiempo limitado, es un tiempo de 5 meses. Se le dio permiso, y qué cosa tan horrible, se le dio permiso a Satanás de molestar al hombre. Se le dio permiso a Satanás de molestar a Job y Satanás hizo estragos en la vida de Job. Solamente se le impidió que tocase su vida. Pero tuvo suficiente Satanás para hacer estragos en la vida de Job. Aquí tiene permiso de hacer estragos en la vida de la humanidad, pero no tocar sus vidas. Durante 5 meses, no puedes tardarte más, pero creo, hermanos, que 5 meses es demasiado tiempo. Yo creo que 3 días es demasiado tiempo. Creo que un día, bajo el permiso
de que Satanás nos hiciera daño ha de ser terrible. Imagínense 5 meses. Es mucho. Pero Mateo 24, 22 me da esta esperanza. Mateo 24, 22 me da esta esperanza, y esta esperanza es para el mundo. Oiga, si aquellos días, solo para que usted entienda, está hablando del tiempo final, de los tiempos finales, está hablando Jesús, dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Aquellos días van a ser acortados, no van a tardar tanto los días. ¿Quién va a aguantar eso? Van a ser acortados. ¿Pero por qué? A causa de los escogidos, a causa de los que han entregado su vida a Jesús, por misericordia, a los sellados del Señor. Se va a reducir el tiempo. Sí, mire qué cosa, qué Dios tan maravilloso, y cómo respalda a su pueblo. ¿No le parece? ¿Cómo respalda a su pueblo? Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué significa esto? El suicidio es la solución cobarde para los que ya no aguantan el sufrimiento. Yo siempre bromeaba con una frase que decía, si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Era una frase que usaba para molestar. En aquellos días dice que la gente va a querer morirse, que la gente va a anhelar la muerte, porque no aguantan el dolor de las punzadas de las langostas. No van a aguantar tanto dolor que no cesa, que no se acaba, y este solo es el primer ay. Estos días la gente va a querer morir. En Job capítulo 3, versículo 21, Job estaba sufriendo. Usted sabe que Job estaba sufriendo y él dice, maldito el día en que yo nací. Él había anhelado la muerte, pero Job era un hombre considerado justo. Él no sabía lo que estaba sucediendo en su vida. Aún así, él dijo, este sufrimiento es mucho. Quisiera mejor estar muerto. Quisiera parar este sufrimiento. Un hombre justo. El apóstol Pablo también en su momento, él dice, ¿cómo anhelaría yo estar ya en la presencia del Señor? Otro hombre justo que ve el sufrimiento en este mundo, ve el sufrimiento en su propio cuerpo, y él dice, bueno, la verdad es que me sería mejor estar en la presencia del Señor, pero por amor a ustedes, no. ¿Verdad? Pero el sufrimiento, el anhelo de la muerte que estas personas tienen, no es el de personas justas. Es el de personas que no han querido acercarse al Señor. Es el juicio del castigo, el juicio y castigo por la maldad del hombre. Por eso están sufriendo. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que ellos van a anhelar la muerte, ¿sí? Pero no la hallarán. Mire, yo he conocido personas que han pensado en morir, que ante situaciones tan difíciles, en estos tiempos de pandemia han sido peores los casos de muerte. Las personas ya no quieren seguir sufriendo, no alcanza el dinero, están deprimidas, están aburridas, no saben qué hacer, se han deprimido. Óigame esto, han pensado en la muerte, pero el único que decide cuando una persona vive o cuando una persona muere es el Señor. Ni el enemigo tiene poder sobre la vida y la muerte, ni los demonios tienen poder sobre la vida y la muerte. Y déjeme decirle que usted y yo no tenemos poder ni dominio sobre la vida y la muerte, sino solamente nuestro Dios. ¿Sí? Estas personas van a querer morir, se van a tirar de un puente y no les va a pasar nada, se van a disparar y no les va a pasar nada, se van a cortar las venas y van a seguir vivos, van a tomar medicamentos, intoxicarse y no les van a pasar, no van a morir, tal vez solo van a arruinar más su vida, pero no van a morir porque el único que decide eso
decidido que la muerte huya de ellos. Usted y yo no debemos estar pensando en la muerte. Muchos cristianos conozco yo que dicen, pues si me muero ya sé a dónde me voy. Usted y yo no debemos estar pensando en la muerte. Si estamos ahorita en tiempos de vida, debemos pensar en tiempos de vida. Debemos pensar en predicar, debemos pensar en enseñar la palabra, debemos pensar en disfrutar con nuestra familia. Como dije hace algunos domingos, sin aferrarnos a ellos, porque tarde o temprano todos estaremos en la presencia gloriosa de nuestro Señor. ¿Sí? Pero es importante entender esto. Ellos van a anhelar la muerte y no la van a encontrar. Versículo 11. Acompáñeme al versículo 11. Versículo 11. Y tienen el poder sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y en español significa destrucción o perdición. Muy contrario al Señor Jesucristo. Estas langostas están al servicio, dice acá, de un dios, ¿verdad? Un rey que se llama Abadón o Apolión, o destrucción o perdición. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan del Señor es diferente. Él quiere que nosotros tengamos vida, mis hermanos. Contrario a lo que sucede acá, a quien sirve en esta, nosotros servimos a Jesucristo. Y Jesucristo es vida. Jesucristo es abundancia. Jesucristo es salvación, mis hermanos. ¿Sí? La gente de este mundo solo sirve a la destrucción, solamente sirve a Abadón. Y hermanos, lo único que están buscando en sus vidas es la destrucción de sus almas. Nosotros creemos en Jesucristo y Él es vida, Él es salvación. ¿Sí? Sigamos. Versículo 12. El primer ay, pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Se acabó el primer ay, qué cosa tan terrible. Pero no, esto no se ha acabado. Faltan 2 ayes terribles todavía, más terribles, más difíciles. Son 3 ayes. Veamos el segundo ay. Versículo 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Viene el ángel, toca la trompeta. Viene el segundo ay. Y una voz da la orden. Una voz en medio del altar que está delante de Dios, de los 4 cuernos, dice, ¿qué dice? Versículo 14, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Ahí viene pues, más terrible la cosa, se va a poner peor. Tenemos que creer en Jesucristo porque esto va a ser insoportable, ¿sí? Fueron, dice que desatados 4 ángeles. Estos ángeles ya estaban atados, ¿sí? Desde tiempo atrás. Ya estos ángeles, como puede ver usted, ya estaban preparados para este tiempo específico. Vea usted, versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a toda la tercera parte de los hombres. Estos ángeles, estos 4 ángeles, habían sido atados y durante mucho tiempo estaban ellos como esperando que se les dejara salir. ¿A qué? A destruir a la tercera parte de la población. Estos
sí tienen permiso, que las langostas no tienen. Tienen el permiso de destruir y de matar al hombre, ¿sí? Dice que están atados tiempo atrás y preparados para este día específico, el día en que se abre el sello. Ellos ya estaban listos para eso. Y se prepararon para matar a la tercera parte de la tierra. Haciendo cuentas, dice que aproximadamente la tierra al día de hoy tiene 7.700 millones de personas. 7.700 millones de personas. Dividido dentro de 3, para que desaparezca la tercera parte, estamos hablando de 2.600 millones de personas. 2.600 millones de personas. Guatemala, nuestro país, tiene solamente, creo que como 7 o 17 millones de personas. ¿Sí? No llegamos ni a las 1.000 millones de personas. Eso significa que al menos Guatemala tendría que ser destruida unas 150 veces. ¿Sí? Unas 150 veces tiene que ser destruido nuestro país. Toda la gente tendría que morir acá. ¿Qué poder tan destructivo el que traen estos? Dice que salieron del río Éufrates, ¿verdad? Así dice el versículo 15. 14, ¿verdad? Desata a los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. El río Éufrates es muy importante acá en Apocalipsis, ya fue mencionado antes, acá es mencionado una segunda vez. Allá en el capítulo 16 va a ser mencionado nuevamente el río Éufrates como un río que se va a secar. Y me llama mucho la atención porque en estos tiempos hay reportajes, estaba leyendo yo, que el río Éufrates se está secando. ¿Sabe qué significa eso? El fin está cerca. Debemos estar preparados. Cristo está cerca. Cristo ya viene por nosotros. Versículo 16. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era de 200 millones. Yo oí su número. Para aquellos tiempos, para Juan, 200 millones era un ejército grandísimo. En estos tiempos, el primer ejército en llegar a los 200 millones fue el ejército de China, que necesitaría justamente para llegar en contra de Israel pasar por el río Éufrates. Rusia, ya también hay naciones que podrían combinarse y tienen la capacidad suficiente en número para destruir al ejército de Israel. Imagínense. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones están listas. Las condiciones se están dando. Yo no estoy diciendo que China o Rusia sean los jinetes que vienen a destruir. Estoy diciendo que el pueblo de Dios debe estar preparado. Y que si nosotros somos pueblo de Dios debemos estar preparados. Porque las condiciones se están dando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículos 17 al 19, oiga esto. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, igual que las langostas. Y de su boca salía otra vez fuego, humo y azufre. ¿Ya veo? Nuevamente, fuego, humo y azufre. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, humo y azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Fuego, humo y azufre. ¿Qué significa esto? Que el poder que traen este ejército, que traen estos 4 ángeles y su ejército, es un poder de fuego, humo y azufre. O sea, es un poder infernal, del infierno, hermanos. Mire, me llama esto la atención porque muchos no creen en el infierno. Hay religiones que no creen en el infierno. E incluso a muchos hoy en día se les ha dado o se nos ha enseñado
a través de las caricaturas, a través de Hollywood, que el infierno pues no es un lugar tan terrible. Es más, para muchos el infierno es un lugar de diversión. Creen que en el infierno van a ir a pecar, van a llevar una vida de pecado, de libertinaje y ni modo, pues hay mucho calor y no es insoportable. Pero esa es una idea del infierno muy errónea y antibíblica, porque ni los demonios quieren eso, ¿sí? A la tierra va a venir esa parte. No es un Sodoma y Gomorra. El infierno no es un Sodoma y Gomorra. El infierno es un lugar de sufrimiento del cual Dios nos quiere librar. El infierno es un lugar de castigo malo, terrible. Un día malo, muy malo, terrible. ¿Sí? Dios nos quiere librar de eso. Estos jinetes traen a la tierra algo muy parecido a lo que viene al infierno. Pero sabe que eso no es lo que más me asombra. Lo que más me asombra es lo que viene ahorita. Versículo 20 y 21. Oiga esto. Y los hombres, de aquel tiempo, ¿verdad? Y los hombres que no fueron muertos, la tercera parte que quedó, que no murió, ¿verdad? Las segundas dos partes, ¿verdad? Que no murieron con las plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire, qué cosa tan horrible. Yo no entiendo la capacidad de pecado del hombre. ¿Sí? Los hombres vieron la destrucción del mundo, vieron cómo sufrió una tercera parte de la humanidad y ni así se arrepintieron. ¿Sí? Aunque sufrieron tal vez, aunque vivían en medio de una oscuridad, no se arrepintieron, decidieron continuar pecando. Y acá toma todos los pecados como lo mismo. ¿Sí? Mire, tan duro puede ser el corazón del hombre que aunque ve el pecado, aunque ve la destrucción cerca de él, no se acerca al Señor. Muchos hoy en día, incluso cristianos, hermanos, muchos hoy en día tienen más temor de la plaga, tienen más temor del mal que del Señor. Le tienen más temor al diablo que el temor que deberíamos tener al Señor, que es realmente respeto. ¿Sí, hermanos? Incluso en estos días muchas personas tienen más esperanza, les decía, en la vacuna del coronavirus o en la medicina, y están viendo qué país la va a sacar, qué es lo que está sucediendo. Muchos tienen su vista puesta en eso, hermanos, y no tienen su vista puesta en el Señor. No tienen su vista puesta en el Dios que trae sanidad, que trae vida, que trae salvación, que trae restauración. Si Dios, mis hermanos, decidiera que ese coronavirus de estos tiempos se deshiciera, Él podría hablar solamente con una palabra y esto se desaparece. Pero este mundo ha optado, incluso hijos de Dios, han optado por ver más al coronavirus y ver a la misma iglesia que ver al Señor que tiene el poder de sacarnos de esta situación. ¿Sí? El corazón de los hombres muchas veces es más duro que las plagas y los juicios. Y muchas veces el corazón de los hombres está más acostumbrado al pecado y adaptado al pecado que ha decidido vivir con él, a pesar de que sabe que trae consecuencias terribles, demoníacas en su vida. Es necesario que renunciemos al pecado. 1 Corintios capítulo 10, 20 dice: lo que quiero decir
es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Oiga esto. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Nosotros no podemos con nuestra vida, con nuestros actos, rendirle sacrificios a los demonios, cultos a los demonios, tiempo a los demonios. Es importante que usted vea qué prácticas tiene, que son dignas del juicio de Dios y que lo tienen que sacar a usted y a mí de esta vida demoníaca muchas veces, de ese castigo, ¿sí? Estos confiaron más en los dioses que en Dios. Confiaron más en Maradona, miren qué religiones tan raras como la religión de Maradona. Hay una religión que adora el espagueti, ¿sabía usted? En Holanda ya es oficial esta religión. Hay religiones que adoran al unicornio azul. Hay religiones que adoran películas como Star Wars. Y el hombre ha decidido confiar más en eso que confiar en el Señor, que confiar en Dios, mis hermanos. Salmo 115, 4 al 8 dice: los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, de su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Imagínese eso. Si usted pone su confianza, usted perteneciera a la religión de Maradona, usted lo más seguro es que tiene que drogarse, tiene que ser un marihuano. ¿Sí? Hermanos, el mundo ve el mal y aún así no busca a Dios. Nosotros debemos buscar a Dios. Versículo 21. ¿Sí? Dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni su fornicación, ni sus hurtos. Yo le pregunto a usted, ¿se ha arrepentido usted? ¿Ve todo el mal que está sucediendo alrededor? Es como toda esta gente que no se arrepiente, que ha decidido, que ha planeado continuar pecando después de esto, que está haciendo un horario para ver a qué hora puede continuar con su pecado, que ha planeado pláticas donde va a pecar. Nosotros los hijos de Dios no podemos ver la destrucción y seguir como que nada. Debemos cambiar. Debemos, hermanos, entregarnos al Señor. Entreguémonos al Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos de esos demonios que traen a nuestra vida destrucción, que traen a nuestra vida penas, muerte, tristeza. Arrepintámonos de esos males. Busquemos a Dios. No seamos como los de la sexta trompeta. No seamos como ese ay. No tenemos necesidad de sufrir. Solamente necesitamos buscar a Dios. Piense en su pecado. Piense de qué necesita usted ser libre. Solo arrepiéntase. Dígale: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento, Señor, de esta práctica que hago con mis manos. Me arrepiento, Señor, de estas cosas que veo, Señor. Me arrepiento de las cosas que digo, Señor. Me arrepiento de estas cosas que dejo entrar en mi cuerpo. Padre, yo me arrepiento porque ya vi, Señor, que el mal viene y me quiere destruir, Señor. Y así como va a suceder dentro de algún tiempo con esa sexta trompeta, hoy, Señor, el enemigo también me quiere destruir. Me quiere destruir. Y yo tal vez le he abierto esa puerta. Pero hoy, Señor, quiero cerrar esa puerta. Hoy, por medio de Jesucristo, quiero arrepentirme de la hechicería, de la fornicación, de los homicidios, de los vicios, Señor. Quiero arrepentirme y ser libre, Señor. Vivir como esos sellados a los cuales tú libraste de todas esos castigos
del pecado. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.